So, welcome this evening. We're meeting for a particular purpose, which is to honor the translation of the book Finding Freedom into Polish. Bienvenidos esta noche. Nos encontramos por una razón en particular y es para hacer un homenaje a la traducción al polaco de mi nuevo libro. And the translation was done by Bartek, who is translating this evening. Y la traducción le ha hecho Bartek, que también está traduciendo la charla esta noche. So, in this book is about finding freedom from the various limitations which land on our lives. El libro es como su título, encontrar la libertad, es decir, encontrar la libertad sobre las limitaciones que encontramos en nuestra vida diaria. Clearly, we would like freedom from suffering for ourselves and for all beings. Claramente nos gustaría tener liberación del sufrimiento, tanto para nosotros mismos como para todos los seres. And freedom from the impulsivity and habit formations which keep us engaged in work which produces more samsara. Y libertad de la impulsividad y de las formaciones habituales que nos mantienen involucrados en las diferentes actividades del samsara. And of course, the root cause of suffering and all of the reified, strongly real experiences that we have arises from ignorance. Y por supuesto, la causa raíz de todo el sufrimiento es la ignorancia que cosifica. In the Indian traditions, they describe our situation as being that of the manduka. En la tradición india se describe nuestra situación como la de manduka. The manduka is a frog that lives at the bottom of the well. Y manduka es un sapo que vive en la parte de abajo He's very used to his de la fuente. surroundings. Está muy acostumbrado a su entorno. He knows every brick in the wall. Vive en el fondo del pozo y conoce He can todo, jump from one side to the other. conoce todos los ladrillos, puede saltar He's de un king lado a of his otro. world. Es el rey de su mundo. Conoce todo su entorno. Of course, it's a very small world. Pero por supuesto es un mundo muy pequeño. But he doesn't mind because it's the only world he knows. Pero no le importa porque es el único mundo que conoce. This is a little bit like our situation. Y también es un poco como nuestra propia situación. Nowadays, we're fortunate because in better times we could travel, but we also have the media, so we have some knowledge about other situations and the ways different people live. En nuestra época es un poco mejor porque cuando se puede, pues podemos viajar, o si no, ahora pues tenemos los medios de comunicación y podemos conocer otras maneras de vivir y todo eso. But we still tend to be located in the cultural assumptions that we grew up with, the ways of operation we had in our family of origin. Pero tendemos a continuar en las tendencias culturales en las que crecimos y vivir insertos en las suposiciones. Even if we're not so happy with ourselves, somehow, well, I'm normal. Incluso aunque no estemos muy contentos con nosotros mismos, de alguna manera, pues bueno, yo soy normal. And therefore other people are abnormal. Y por tanto, los demás son anormales. And that can become a barrier to taking risks and stepping out into new possibilities. Y eso se puede convertir en una barrera para tomar riesgos y explorar nuevas posibilidades. So this book, Finding Freedom, is divided into 3 sections. El libro Encontrar la libertad se divide en 3 secciones. The first is a translation of a classic text, the Dhammapada. El primero es la traducción de un texto clásico, el Dhammapada. The view is the Theravadan view. La visión es una visión theravada. In the sense that it's concerned with
how we should live. en el sentido en que se ocupa de cómo deberíamos vivir. It has many different small chapters, all concerned with giving us advice about how to behave well in the world. Tiene un montón de capítulos pequeños y cada uno pues, nos da un pequeño consejo de cómo deberíamos vivir en el mundo. And this is also important, that there are certain structures which have definite consequences, and therefore we should do what is good and we should avoid what is bad. Y eso es bueno porque hay determinadas estructuras y deberíamos conocer aquellas que nos proporcionan buenos resultados y aquellas que nos proporcionan malos resultados. Many of the chapters are concerned with discernment. Muchos de los capítulos pues se ocupan de la cuestión del Being discernimiento. able to precisely and clearly evaluate the relative benefits of or disbenefits of taking particular paths. Es decir, la capacidad de decidir claramente y precisamente el beneficio o la ausencia o el perjuicio de tomar determinados caminos en nuestra vida. El perjuicio relativo o el beneficio relativo de tomar determinados We caminos. know that we have many different sets of criteria for evaluating the phenomena that arise in the world. Desde luego tenemos un montón de distintos conjuntos de criterios para evaluar los acontecimientos del mundo. The specific criteria which are evoked often depends on the nature of the situation. Y los diferentes criterios que se evocan a menudo dependen de las diferentes situaciones. So, for example, if you're out in the mountains and you're very thirsty and you come to a stream, you might want to drink. Por ejemplo, si tú vas por ahí por las montañas y te da muchísima sed y te encuentras con un arroyo, pues pueden darte ganas de beber del arroyo. But you don't know what's lying in the water further up the stream. Pero tú no sabes qué es lo que hay en el agua más arriba en ese arroyo. So if I stay in touch with my thirst and I look at the water, Entonces, si yo estoy en contacto con mi sed y miro el agua, it's obvious that I should drink. es evidente que yo debería beber. But if we climb a little bit further up the hill, we see, oh, there is a dead sheep lying in the stream. Pero si subimos un poquito más en la colina y vemos arroyo arriba, nos damos cuenta de que hay una oveja muerta que está So the allí en el water that arroyo. looked pure was maybe not so pure. Entonces, el agua que parecía pura, pues quizá no esté tan pura. But because I'm very thirsty, I wanted it to be pure. Pero como yo tenía sed, yo quería que estuviese pura. So the Dhammapada is helping us to explore whether we can establish a frame of reference which will be true under all circumstances. Entonces, el Dhammapada tiene que ver con si podemos establecer un marco de referencia que sea válido para todas las circunstancias. It's such a big question. How shall we live? Así que es una gran pregunta, ¿cómo debemos vivir? Now we have the question about the injections against the virus. Ahora, por ejemplo, tenemos la cuestión de las inyecciones contra el virus. Many countries are storing up extra supplies in order to protect their own citizens. Muchos países están almacenando unidades extra para poder proteger a sus Although they know that there are ciudadanos. many countries in the world where they have no medicine is available at all. Aunque sabemos que hay un montón de países que no tienen ninguna, que no tienen medicinas disponibles. When this is the case in Britain, where on the news again and again they report how many people have been injected today. Y eso es lo que está pasando en Gran Bretaña. Cada día
Podemos ver en las noticias The cuánta government gente, celebrating almost everyone has been injected. cuánta gente ha recibido la vacuna. Es decir, y celebrando la gente que casi todo el mundo ha sido And inyectado. inside that national frame of reference, the absence of injections for people in other continents doesn't impinge. Y dentro de ese marco de referencia nacional, la ausencia de inyecciones en otros países, pues eso no preocupa en absoluto. So, on the one hand, it's very generous or even ethical to ensure that all the old people in Britain are injected and that the people who have health conditions and might need extra protection that they get injected quickly. Así que por un lado es beneficioso y es generoso el asegurar que todas las personas mayores en Gran Bretaña reciban su inyección y estén protegidas y se cuide de todas las personas mayores, tengan esa protección extra. So then the question, well, how big a circle do I draw around myself? Y con lo que surge la pregunta, ¿cómo de grande es el círculo que yo dibujo alrededor de mí mismo? In some cultures, they would say, draw a circle around the men. Men are more important than women. Inject the men first. En algunas culturas dirían, pues, dibuja un círculo alrededor de los hombres son más importantes que las mujeres, así que ponle inyección primero a los hombres. You can see that any specific criteria can be established as the main determinant. Y puedes darte cuenta que cualquier criterio que se establezca, pues puede convertirse en un determinante principal. So the advantage of studying the Dhammapada is that it helps us to see the implicit assumptions that we bring to bear in any situation. Y la importancia o el beneficio de estudiar el Dhammapada es darse cuenta de cómo llevamos nuestras suposiciones a cada situación que nos enfrentamos. And when we sit inside the comfortable competence of our assumptions, it can feel quite threatening to be challenged. Really? Are you sure what you're doing is valid? Y cuando estamos sentados y asentados dentro de todas esas suposiciones, pues puede ser bastante amenazador el que se nos rete diciendo, ¿de verdad lo que tú crees es válido? ¿Es lo correcto? Clearly, in modern capitalist economies, making a lot of money uh, is often taken as a sign of success. Claramente, en nuestra sociedad capitalista moderna, el hacer muchísimo dinero, pues todo el mundo lo ve Big como house, big car. Oh, that's the sign of a good life. un signo de éxito, el tener una casa grande, un coche grande, ese es el signo de una buena vida. And when we see someone dressed in fine clothes, they seem to have an aura, a feeling tone of specialness about them. Y cuando vemos a alguien que tiene ropa fina, ropa cara, pues parece que esa persona tiene como un aura que lo rodea como si fuese alguien especial. But are these valid criteria? Pero ¿son estos criterios válidos? Is wealth more important than kindness? ¿Es la riqueza más importante que la amabilidad? On one level, it seems obvious. Yes, we should be kind to everyone. Por un lado parece evidente, sí, deberíamos ser amables con todo el mundo. But then we have people like Bill Gates who made a lot of money. Pero luego tenemos gente como Bill Gates que hizo un montón de dinero. And a general principle of capitalism, you don't make a lot of money if you pay people well. Y un principio general del capitalismo es que tú no haces un montón de dinero si tú le pagas bien a la gente. So now he has his huge profit to go around saving the world. Y ahora tiene todas esas ganancias enormes para poder ir por el mundo salvando el Is mundo. he a capitalist exploiter or a very beneficent humanitarian?
Entonces, ¿qué es? ¿Un explotador capitalista o un humanista o un humanista We have to beneficiador? think, okay, what are the basic principles that I want to use to organize my life? Así que tenemos que pensar cuáles son los principios básicos con los que queremos organizar mi vida, con los que quiero organizar mi vida. And this leads into the second section of the book, um, which is concerned with understanding the nature of karma. Y esto conduce a la segunda sección del libro, que es entender la naturaleza del karma. That the section's entitled Mistaken Identities. La sección se titula Identidades erróneas. Because in our life, in a particular situation, when we go to decide how to behave, Porque en nuestra vida, cuando estamos en una situación en particular y decidimos comportarnos de una manera en concreto, our potential as a person is constellated into a particular formation by the options which are available to us. nuestro potencial como persona se forma en una constelación en concreto de acuerdo con las posibilidades, de acuerdo And so we come into a particular identity according to the circumstances. de acuerdo con las circunstancias concretas del momento. Y entonces adoptamos una identidad So that if I específica, feel, oh, you have insulted me, de acuerdo con esas circunstancias. Entonces, si yo siento, por ejemplo, oh, pues tú me has I feel insultado hurt. y me siento dolido, It won't be the first time in my life. no va a ser la primera vez en mi vida. So there are little bits of scar tissue from previous insults from the Así, family, from school, and so on. así que quedan todavía restos de heridas, de insultos, que causaron los insultos pues, del pasado, de la escuela, de la familia, de todo eso. So I could be in the identity of the one who is hurt. Así que puedo adoptar la identidad de aquel que, que está herido. Or I could go into an angry position in order to stand up for myself. O puedo adoptar una posición enfadada para defenderme y hacerme valer. These two positions embedded in my repertoire will bring me to come towards the other person in particular ways. Estas dos posiciones que están insertas en mi repertorio, pues van a permitirme pues, a interactuar de maneras distintas. And in that moment, if I'm maybe crying and I say, how could you treat me this way? Y en ese momento, si por ejemplo estoy llorando y digo, pero ¿cómo me puedes tratar así? Then I'm shaping myself into the interaction and giving myself an identity which your interpretation can build on top of. Estoy dándome una identidad en esa interacción y eso va a permitir que tú tomes esa identidad y construyas sobre ella. When you see my pain, you might be upset about what it seems you have done to me. Si tú ves mi dolor, tú quizá pues, puedas ver pues, qué es lo que has hecho para molestarme You might apologize, y puede que pidas perdón or you might feel some contempt. Oh, James is so pathetic, weeping for nothing. o puede que sientas un poco de condescendencia y diga, oh, James es tan And patético, if llora por my nada. response is anger, you might be a little bit subdued by that. Y si mi respuesta es el enfado, tú puede que te pliegues ante ese tipo de respuesta. Or you might feel that I'm a dangerous and unpleasant person. O puedes sentir que yo soy una persona peligrosa y desagradable. And that in fact you are the victim because I'm now shouting at you. Y que en realidad tú eres la víctima porque ahora yo te estoy gritando. So in interactions, very different patterns of identity can congeal or settle quickly.
Así que las interacciones, patrones muy distintos pueden congelarse o establecerse de manera muy rápida. And when the inner feeling of the mental interpretation of the situation is released into an active response to the other person, Y cuando ese sentimiento interno de respuesta ante la situación se revela hacia el otro, se muestra hacia el otro en la situación, en la interacción, the openness of the possibility in the first moment when I experienced your comment to me, el potencial, la posibilidad del primer momento cuando yo experimenté is now un being closed comentario, down as I come towards you with my strong response. se estrecha totalmente y se empequeñece cuando voy hacia ti con mi respuesta fuerte. That is to say, in expressing myself, I abandon a lot of myself. Es decir, al expresarme, abandono mucho de mí mismo, So one finger is not the whole hand, porque un dedo no es toda la but mano. generally speaking, one finger it has quite a message. Pero hablando de manera general, un dedo tiene un buen mensaje, Because you get an interpretation onto how the person is. porque tú tienes una interpretación sobre cómo es la persona. The response takes 5-10 seconds to come out. La respuesta te toma unos 5 o 10 segundos, But it's very easy to take it as a kind of X-ray of the truth of the person. pero es muy fácil tomarla como si fuesen unos rayos X de la verdad interna de la persona. Oh, now you've shown me what you're really like. Ahora me has mostrado cómo eres de verdad. Yeah, I've got your number. Sí, ahora te tengo fichado. So in this section, which is it's a translation of a text called The Sharp Weapon Wheel. Entonces, en esta sección, que es una traducción de un texto que se llama La rueda, que es un arma afilada, The rueda de las almas afiladas. explanations of how karma operates are designed to open up a wider perspective on the seeming truth of the moment. Es una explicación de cómo funciona el karma, de cómo el momento más amplio se ve empequeñecido. Karma, it's a very common word now. People use it in European languages, but essentially it means action or activity. Karma es una palabra muy conocida, se utiliza ahora en el lenguaje corriente en Occidente, pero And the esencialmente significa key thing acción. about activity is that it brings into form a limited amount of the potential which was available before the activity started. Y esa actividad lo que implica es que proporciona una limitación de ese potencial que estaba antes, que estaba disponible antes de involucrarte en la actividad. En esa Before acción. I act, there are different pathways, Antes de que actúe hay diferentes caminos posibles, but my action is limiting the formation of, you could say, myself or my tendency. pero la acción está limitando la formación de mí mismo, o se podría decir de mi tendencia. For example, if I go out into the park to eat my sandwich at lunchtime, Por ejemplo, si salgo al parque a comerme el sándwich a mediodía and I sit down on a bench beside you, y me siento en un banco a tu lado, maybe we speak, maybe not, but anyway, it's quite peaceful. quizá hablamos, quizá no, pero en cualquier caso bastante And then you get pacífico, up to go away, y tú te levantas para ir marcharte and I notice that your wallet is left on the seat. y yo me doy cuenta de que tu cartera se ha quedado en el asiento. Should I call after you and
invite you to come back and collect your wallet? ¿Debería llamarte para que vuelvas y recojas tu cartera? Should I slip the wallet over to me and put it in my pocket? ¿Debería deslizar mi mano hasta la cartera y I can colocarla be en mi bolsillo? ethical or unethical. Puedo ser ético o falto de ética. Both pathways are wide open. Ambos caminos están ahí abiertos de par en par. But as soon as action arises, as soon as I either call to you or hide the wallet, Pero así, en el momento en que surge la acción, en que o bien te llamo o escondo tu cartera, then the shaping of my body in my gesture towards you is shaping my inner terrain as well. la forma que adopta mi cuerpo en mi respuesta hacia ti da forma también a mi terreno interior. I find myself hiding your wallet and putting it into my pocket or my bag. Me encuentro a mí mismo cogiendo tu cartera y escondiéndola en mi bolsillo o en mi bolso. I'm glad that I've done that. Estoy contento de haberlo hecho. I have won. Yo tengo una. I'm the winner and you are the loser. Yo he ganado, yo soy el ganador, tú eres el perdedor. And I'm happy with that. Y estoy contento con eso. The sense of satisfaction or alignment with the outcome of the action seals that particular orientation as something more essential of me. El sentido, la sensación de satisfacción o de logro de esa acción sella que eso es algo inherente a mí. Yeah, Como I'm si the kind fuese. of person who can do that. Sí, yo soy el tipo de personas que pueden hacer eso. Yeah, I can live with that. That's me. I don't mind. Sí, yo puedo vivir con eso, ese soy yo, no me importa. I don't want you to know that I've done this. I certainly don't want the police to know that I've done this, but for myself, I don't mind. Yo desde luego no quiero que tú te des cuenta de que yo he hecho eso, desde luego, por supuesto no quiero que la policía se dé cuenta de que yo he hecho eso, pero para mí, sí, a mí no me importa. So Eso. in this way, a tendency becomes massaged into myself as part of my core repertoire of actions which express who I am. De esa manera, mi tendencia se masajea dentro de mí, de modo que conforma ese repertorio de las acciones que conforman quien yo creo que soy. Why have I decided to steal rather than to help you find your wallet again? ¿Y por qué he decidido robar en vez de ayudarte a volver a encontrar tu I cartera? might think, oh, maybe in my childhood I wasn't given enough love and attention. Quizá piense, pues porque en mi niñez no me dieron suficiente amor y atención. I would go to school and see all the nice things that other people had and which my parents didn't give me. Yo iba a la escuela, veía todas las cosas que los demás tenían y que mis padres no me daban a mí. And therefore, due to the bad behavior or the meanness of my parents, I developed an envious attitude towards the world. Y debido a la mala actitud de mis padres o la actitud malvada de mis padres, yo he desarrollado una envidia hacia los demás So en it's este not mundo. surprising that I would have to look after myself. No one else is looking after me. Así que no hay ninguna sorpresa que yo tenga que cuidar de mí mismo, porque nadie me cuida. Nadie está cuidando de mí. This way of thinking is not uncommon in the world. Esta manera de pensar no es infrecuente en el mundo. I justify what I do by saying it's not my fault. I'm only doing like this, acting this way as a reaction to the circumstances that shaped me. Yo justifico mi respuesta, yo digo estas cosas para justificar mi respuesta, es decir, haciendo que sea una However, in reacción. the text, pointing out again and again that the tendencies which manifest in a situation like the impulse to steal
have their origin in my own previous activity. Pero en el texto se dice una y otra vez que nuestras acciones no son más que, o sea, tienen su origen en, todas nuestras acciones tienen su origen With en many, una many actividad previa examples. nuestra. It's a very beautiful text, many beautiful examples. He points out, I am the author of my own destiny. Hay muchísimos ejemplos, es un texto muy hermoso y nos vienen a decir, yo soy el dueño de mi propio destino, bueno, pues yo soy quien construye mi propio destino. There is no one else to blame. No hay nadie más a quien culpar. What arises for me in this life is my share. Lo que surge para mí en esta vida es lo que me toca, es la porción que a mí me toca. My portion, my luck. Mi porción, la suerte que me ha tocado. It is the consequences or the fruition of my previous actions ripens as myself and the environment I relate to. Las consecuencias o el fruto de mis acciones previas dan como resultado a mí mismo y al entorno en el que yo me encuentro. So my karma is not just my luck in relation to me. Así que el karma no es solo la suerte que yo tengo en relación conmigo mismo, Whether I'm healthy or sick, whether I am able to do well at school or not. tanto si soy sano o enfermo, si me va bien en la escuela o no, But my parents are my karma. sino que mis padres son mi The karma. school I go to is my karma. La escuela a la que voy es mi karma. My boss at work is my karma. Mi jefe en el trabajo es mi karma. I have this boss because of the particular patterning of the tendencies which arise for me. Yo tengo este jefe por los tipos concretos de patrones, de las tendencias que And surgen this is para mí. because ordinarily we see subject and object as mutually exclusive, Y back to esto, back. y esto es así porque de manera primordial nosotros vemos sujeto y objeto como mutuamente excluyentes, dándose la But espalda in uno al fact, that otro. subject and object are linked together and always moving. Pero en realidad sujeto y objeto están unidos, están ligados y están siempre You moviéndose. don't have an object without a subject. You don't have a subject without an object. No tienes un objeto sin un sujeto, no tienes un sujeto sin un objeto. You don't have an inside without an outside. No tienes un interior sin un exterior. You don't have an other without a self. No tienes a los demás sin un That is to yo. say that the field of experience includes what I call self and what I call other. Es decir, el campo de experiencia incluye lo que yo llamo yo y lo que llamo los demás. So the root of karma is twofold: not seeing how I actually am, and secondly, imagining that I am in a particular way. La raíz del karma, entonces, pues tiene dos cuestiones. Por un lado, el no ver cómo soy en realidad y por otro, imaginar que soy de una manera en particular. So if the open, all-inclusive field, or what's called the Dharma Dhatu, is obscured for me because I'm focused on detail, Entonces, si el campo abierto que se llama Dharmadhatu, está oscurecido para mí porque yo me then my focalizo en el starting point detalle, is me. I'm here and you're out there. entonces el punto de partida soy yo. Yo estoy aquí y tú estás allí. I may like you, I may not like you, but I certainly am not you. Tú puede que me gustes o puede que no me gustes, You pero are desde you luego yo no because you're soy not tú. me. Yo no soy, tú eres tú porque tú no eres yo. I am an autonomous individual. Yo soy un individuo autónomo. I stand apart. Yo me coloco I separado. look at the world across a distance of perspective.
Miro al mundo con una distancia de perspectiva. This gives me a sense of individual identity. Esto me da a mí el sentido de una identidad individual. I see different options. Yo veo diferentes opciones. I feel the freedom to act, Siento la libertad de actuar, but I'm acting in relation to how the environment appears to me. pero actúo en relación a cómo el entorno se me aparece. So if we go back to the example of the bench in the park, Si volvemos al ejemplo del banco en el parque, I see the wallet on the bench veo la cartera en el banco and it feels to me as if the wallet is making me take it. y me siento, y a mí me parece que es que la cartera es la que me hace If you saw a cogerla. gold coin lying on the ground, you want to pick it up. Si tuvieses una moneda de oro ahí que está en el suelo, pues querrías cogerla. The object made me do it. El objeto me hizo hacerlo. I'm innocent. Yo soy inocente. So, in terms of my ego, I want to say, oh, yes, I make my own decisions. I am my own person. En términos del ego, pues uno le gusta pensar, pues sí, yo tomo mis propias decisiones, yo soy mi propia persona. But actually, because the subject and object are tied together in a dynamic movement, Pero puesto que el sujeto y el objeto están atados juntos en un movimiento dinámico, the site of control or impulse can seem to be sometimes in the object and sometimes in the subject. el lugar de control puede parecer a veces que está en el sujeto y otras veces puede parecer que está en el objeto. And both are my world. Y ambos son mi mundo. This is very important in relation to Tantra and Dzogchen and Mahamudra that we'll look at a little bit later. Esto es muy importante en relación al Tantra, al Dzogchen y Mahamudra que vamos a ver más tarde. As long as I'm thinking that I am living in the skin bag, I am somebody apart, Mientras, then I'm establishing a false sense of fixity and stasis. mientras yo siga pensando que yo estoy dentro de este saco de huesos, que yo me coloco separado del mundo, voy a estar dentro de este paradigma. Actually, I'm in pulsation with the world. Pero en realidad yo estoy en pulsación con el mundo. Yo And this vibro. pulsation is not separate from the object which is pulsing with me. Y esta pulsación no está separada del objeto que pulsa, que vibra conmigo. So, whatever is arising for me, the weather, whether there's war, whether there's famine or plenty, however the situation is, this is the ripening of the seeds or the causes I have planted in the past. Así que cualquier cosa que surge para mí, sea el tiempo, la guerra, la hambruna, el abastecimiento, cualquier cosa que surja para mí es la maduración de las semillas que yo he plantado en el pasado. So, if according to this idea, because subject and object are born together and always moving, Y puesto que, de acuerdo con esta idea, el sujeto y el objeto están atados, están unidos y están siempre when I moviéndose, adopt the idea, me first, I'm the important one, cuando yo adopto la idea de yo primero, yo soy el importante, this closed self-identification is a violence against the truth of the world. esta identificación cerrada es una violencia hacia la verdad del mundo. And on the basis of this rejection of the other, I take your wallet and I feel happy. Y sobre la base de este rechazar al otro, yo puedo tomar tu cartera y sentirme feliz. You're nothing to do with me. No tienes nada que ver conmigo. Now, if you imagine that cameras and mirrors didn't exist,
Entonces, si tú te imaginas que no existen ni las cámaras ni los espejos, how often would you see your own face? ¿cómo de a menudo verías tu propio rostro? In fact, you see the faces of other people all the time. En realidad, solo verías las caras de los demás todo el tiempo. You are my world. Tú eres mi mundo. So if you are my world, do Vos- I want you to be smiling at me or angry with me or scowling at me? Entonces, si tú eres mi mundo, yo quiero que tú estés enfadado conmigo, sonriéndome a mí, regañándome. This is a basic inquiry which should be entered into by all people who decide to live together. Esta es la indagación básica en la que deberían involucrarse todas las personas que deciden vivir juntos. Because if I want to enjoy the sweet moment of pointing out your faults, Porque si yo quiero disfrutar ese momento dulce de señalar tus errores, tus fallos, and now you're looking at me with a completely angry and unpleasant face, y ahora tú ya me estás mirando con una cara completamente enfadada y desagradable, I'm now stuck looking at your face. yo estoy atrapado aquí mirando tu cara. And that happens a lot in marriages Y eso pasa un montón en los matrimonios, because the other and the self are not two separate things. porque el yo y el otro no son dos cosas separadas. So, from the Mahayana Buddhist point of view, when we think about may all sentient beings be happy, Desde el punto de vista mahayana, cuando decimos que todos los seres sensibles sean I felices, will work for the benefit of all beings. voy a trabajar por el beneficio de todos los seres. This is on one level altruistic, En un nivel, esto es altruista, but your happy face will make me happy. pero tu cara feliz va a hacer que yo esté feliz. Your sour face will not make me happy. Tu cara agria no va a hacer que yo esté feliz. So, universal happiness is happiness that I have and you have. Así que la felicidad universal es algo que tú tienes y que yo tengo. This is a win-win situation. Esto es una situación en la que ganan todas las partes. But if I start with myself Pero si yo empiezo and con I mí want to mismo, win, empiezo con mí mismo y yo quiero ganar, then I want to win over you. yo quiero ganar sobre ti. So my winning is dependent on you losing, Así que el que yo gane depende de que tú pierdas. and your losing makes me happy because I won. Y que tú pierdas hace que yo esté feliz porque yo he ganado. Because I don't want to care about you. Porque no quiero preocuparme por ti. But my life is co-emergent with yours. Pero mi vida es coemergente con la tuya. So this is a very central Buddhist understanding, dependent co-origination. Entonces, este es un entendimiento esencial budista, la originación codependiente. My life is not a little island that I live on. Mi vida no es una pequeña isla en la que yo vivo. My body is not a fortress that I live inside. Mi cuerpo no es una fortaleza en la que yo vivo dentro. My body is a site of participation into the world I share with others. Mi cuerpo es el lugar de participación en el mundo que vivo con los demás. So suffering arises from ignorance and attachment. Así que el sufrimiento surge de la ignorancia y del apego. Ignoring the fact that self and other arise from the same ground A ignorar y no darse cuenta de que el sujeto y el objeto surgen de la misma base, that you, as I experience you, arise due to causes and conditions, que tú, tal y como yo te experimento, surge debido a causas y condiciones, and I, as I experience myself, arise due to causes and conditions. y yo, tal como me experimento, surge debido a causas y condiciones.
So neither you nor I have some fixed, definite essence of personal identity inside us. Por lo que ni tú ni yo tenemos ninguna identidad esencial ni personal dentro de nosotros. How I am depends on you. Cómo yo soy depende de ti. I am not autonomous. Yo no soy autónomo. The delusion of autonomy is the basis for the accumulation of karma. El engaño de la autonomía es la base del desarrollo del karma. Because even if I say I will work for the benefit of all beings, Porque incluso aunque yo diga voy a trabajar por el beneficio de todos los seres, there is me and there's other beings. está por un lado estoy yo y por otro lado están I todos los want to seres. help them Yo quiero ayudarlos a ellos and they are not me. y ellos no son yo. So there is a mood of warmth or inclusion towards the other, but at the same time, there is an affirmation that I am not them. Hay un estado de ánimo cálido y de afirmación hacia los demás, pero también hay una clara diferencia de que ellos no son yo. So in Buddhism, there's certainly in Mahayana Buddhism, there's a slight suspicion around talking too much about love and kindness. En el budismo y desde luego en el budismo mahayana hay una especie de temor, de sospecha, de hablar demasiado sobre el amor y la amabilidad. What can I do to make you happy? ¿Qué puedo hacer para que estés feliz? That sounds quite generous, Eso suena bastante generoso, but it doesn't dissolve the basic separation of subject and object. pero no disuelve la separación básica de sujeto y objeto. And of course, if I'm offering to do something good for you, Y por supuesto, si yo estoy ofreciendo hacer algo bueno para ti, there's also a slight self-referential gain in this. hay una pequeña ganancia autorreferencial en todo esto. Oh, what a good person I am to do such a thing. Ay, es que soy una persona muy buena que hace ese tipo de cosas. So even kindness and compassion and generosity can increase the sense of the autonomous subject. Incluso la amabilidad, la compasión, la generosidad puede incrementar ese sentido o esa sensación de ser un yo autónomo. So in the second part of this middle section, the author is highlighting that in order for compassion and pure intention to arise, we have to dissolve the delusion of being a separate ego self. En la segunda parte de esta segunda sección del libro, lo que se dice es que para poder tener esta verdadera compasión o esta intención pura, tenemos que disolver la sensación de ser un yo separado. So it's a very, very interesting account of how to free oneself to be oneself without being oneself. Es un relato muy interesante de cómo ser uno mismo liberándose de ser uno mismo. O sea, cómo liberarte de ser tú mismo siendo tú mismo. Because all the Buddha's teachings go in the same direction. Porque todas las enseñanzas del Buda van en la misma dirección. Whenever there is reification, solidification, objectification, it generates the sense of inherent existence. Cada vez que hay objetivización, reificación, cosificación, van en el sentido de que hay una existencia inherente. And the true existence in the person can also be projected out into the country. Y la verdadera existencia de la persona pues puede también proyectarse al país, por ejemplo. So you might think, oh, the Crimea, this belongs to Russia.
Y se puede pensar, bueno, pues Crimea pertenece a Rusia. or it belongs to Ukraine. O no, pertenece a Ucrania. Both countries believe that it belongs to themselves. Ambos países creen que les pertenece a So ellos. the person with the bigger gun and the person who is happier to shoot first, they get the country. Así que la persona con el arma más grande y la que dispara primero es la que se queda con el país. This is a particular understanding of ethics. Esto es un entendimiento en particular de la ética, We trace it back to Machiavelli. y que nos sitúa de vuelta con Maquiavelo. That might is right. Es decir, el poder es la razón. Or as Mao Zedong said, power grows out of the barrel of a gun. O como decía Mao Zedong, el poder crece a partir de la barra de un arma. And not just power, but ownership and entitlement. Pero no solo poder, sino la propiedad y el sentirte con el derecho. Tibet belongs to China. El Tíbet pertenece a China. 20 years ago, you used to see on the people's cars little stickers of Free Tibet with the Tibetan flag. Hace 20 años se solía ver pequeñas pegatinas en los coches de las personas que decían Tibet libre. But that's gradually faded away because clearly, functionally, Tibet is part of China. Pero eso se ha desvanecido gradualmente porque claramente a nivel funcional el Tíbet es parte de China. When the ego as a self-referential function Cuando, manifests into the world in an individual body or in a national identity, it causes trouble. cuando un ego en una función autorreferencial se manifiesta en el mundo, tanto en una identidad personal como en una identidad de país, Because pues when eso the causa ego feels problemas. entitled, Porque cuando el ego se siente con el derecho, this is a feeling of unimpeded movement. esto es un sentimiento de un movimiento sin impedimentos. And this is a nice feeling. Y esto es una sensación agradable. And the enjoyment of that feeling gives us a sense, oh, I could expand a little bit more. Y puesto que es un sentimiento agradable, eso nos dice, pues yo me puedo expandir un poquito más. And if I expand and feel comfortable and you have to shrink and don't feel so comfortable, oh, that's your luck. Y si yo me expando y me siento confortable y tú te tienes que encoger y no te sientes tan confortable, pues bueno, esa es la suerte que te ha tocado. So in this text, the sharp weapon wheel is pointing out that when your gaze is fixed just on this situation, which you think you can define, this moment, which you think you can define, you're likely to act unwisely. Así que en este texto, en la rueda de las armas afiladas, se dice que cuando tú fijas tu mirada sobre esta parte en concreto, solo sobre esta parte, es fácil crear problemas y es bastante poco sabio hacer eso. So this sharp weapon wheel, like a big old cart wheel with blades on the outside, rolls around and comes back. Porque esta rueda de las armas afiladas, como una rueda antigua de un carro que esté llena de cuchillas en su exterior, pues las cuchillas You may, vuelven. when you do something towards another person, you may feel you throw something over to them. Cuando tú lanzas algo a otra persona, tú puedes tener sensación de que se lo lanzas a ella. But this Dharma teaching is saying, what you throw is a boomerang. Pero esta enseñanza de Dharma lo que te dice es que no, lo que en realidad está lanzando es un boomerang. It comes back to you. Vuelve a ti. And the strange thing is, when it comes back to you, you forgot that you ever threw it. Y lo extraño es que cuando vuelve a ti se te olvidó que tú la lanzaste. Because it was thrown in some previous lives. Porque se lanzó en alguna vida anterior. So
This brings us to this question of rebirth and many different existences. Y esto nos trae a esta cuestión del renacimiento y a muchas existencias diferentes. Buddhism has never been concerned with just one life. El budismo nunca se ha ocupado de solo una vida, Both for the energetic or ethical reason of the nature of karma, tanto por la naturaleza energética del karma. so the saying would be, if you want to know about your actions in your previous life, look at your body now. Pues el dicho es que si tú quieres conocer tus acciones en tus vidas anteriores, pues mira tu cuerpo ahora. And if you want to know about your body in a future life, look at your actions now. Y si tú quieres ver cómo será tu cuerpo en las vidas futuras, pues mira tus acciones ahora. Cause and effect turn like a great wheel. Causa y efecto giran como una gran rueda. Sooner or later, the effect comes back. Antes o después, el efecto vuelve. With our modernist onward and upwards orientation in Western culture, con nuestra orientación en la cultura occidental de hacia adelante y hacia arriba, there was a lot of confusion at first as to whether one should believe in climate change. Al principio había un montón de confusión de si se debería creer, por ejemplo, en el cambio climático. Now, of course, what we do has some consequences, but science will find a solution. Sí, por supuesto. Capital will find a solution. Por supuesto, lo que hacemos pues tendrá algunas consecuencias, pero la ciencia encontrará alguna solución, el capitalismo encontrará alguna solución. But now we start to see more, actually, the consequences of our actions come back to us. Pero en realidad ahora estamos empezando a ver las consecuencias de nuestras acciones que están volviendo a nosotros. And because we were careless in the time of the cause, y puesto que no tuvimos cuidado en el momento de la causa, when the time of the result starts to manifest, we're not sure how to relate to it. Cuando el momento del resultado empieza a manifestarse, pues no sabemos muy bien cómo relacionarnos con ello. Should we ban coal-fired electricity generating stations? Deberíamos prohibir las estaciones que generan, o sea, las plantas energéticas que utilizan carbón quemado. We are entitled to use this because these Western European countries, they've done it for a long time, over 100 years. And now why shouldn't we do it? We have coal, we want to get electricity. It's our turn. Por supuesto, muchos países podrían decir, pues nosotros tenemos derecho a hacerlo, porque estos países europeos lo llevan haciendo durante muchísimo tiempo, durante más de 100 años, y ahora pues nos toca ahora. Tenemos derecho a hacerlo. You guys ate the big meal and now you want to shit on us. Vosotros os habéis comido la gran comida y os habéis dado el gran banquete y ahora queréis cagar sobre nosotros. Y esto no es justo. So when you think in this way, the Buddhist notion of cause and effect becomes very difficult to understand. Pues si piensas de esta manera, la noción budista de causa y efecto se convierte en muy difícil de entender. In this shared field of experience, en este campo compartido de experiencia, all actions have an impact for self and for other. Todas las acciones tienen un impacto tanto para el yo como para los demás. And so we need to examine, do I exist? What does it mean to say I exist? Y por tanto tenemos que examinar, ¿existo? ¿Qué significa decir yo existo? ¿Tú existes? I look at your image and I say, oh, you exist. Yo miro tu imagen y yo digo, pues tú existes. Oh, if I look at your image, I say, oh, you are Bartek, you live in Poland. Si yo miro tu imagen, digo, pues tú eres Bartek, tú vives en Polonia. So when we start to study Mahayana Buddhism, we say, no, this is your mother from a previous life.
Entonces, cuando empezamos a estudiar budismo mahayana, decimos, no, 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 esta es tu madre, que la has We have been conocido en tus connected for a madres very long anteriores. time. Habéis estado conectados durante mucho tiempo. And how you are and how I am are already connected. Y cómo tú eres y cómo yo soy ya están conectados. Since you have been my mother and done so much for me, how can I say I don't care how your life is? Puesto que tú has sido mi madre y has hecho tanto por mí, ¿cómo puedo decir que no me importas y que me da igual lo que te pasa? Imagine if that point of view was to be taken up by politicians and economists. Imaginad si ese punto de vista fuese adoptado por los políticos y por los economistas. And especially when you have the teachings in a traditional way, they say towards everyone, towards all other sentient beings, you exist as a debtor. You are in debt to them for what they have done. Especialmente si se adoptan las enseñanzas tradicionales que se dice hacia todos los seres tienes una deuda, eres un deudor, tienes una deuda hacia todos los seres. Life begins with obligation. La vida comienza con obligaciones. This is a very different way of proceeding from starting with entitlement. Esto es una manera de proceder completamente distinta si se empieza con el tener derecho a. So there's a lot of very interesting reflection in the middle section. Así que hay un montón de reflexiones muy interesantes en la sección del And the medio. final part is a collection of short Dzogchen texts. Y la última parte es una colección de textos Dzogchen. Dzogchen, we are concerned with the relation between what manifests and the ground of the manifestation. En el Dzogchen nos ocupamos de la relación entre lo que se manifiesta y la base a partir de lo que se manifiesta. The first two parts of the book are highlighting for us that everything is experience. Las dos primeras partes del libro subrayan, señalan la naturaleza If relacional de you la relax experiencia. out of the delusion of there being separate self-existing entities, Si tú te relajas y sueltas la delusión, el engaño de ser una entidad separada, you start to see that everything is moving together as an emergent field. empiezas a ver que todo lo que surge es parte de un There campo is this de manifestación, de emergencia. revelation or disclosure of this moment in its completion. Hay una revelación, un soltar, un manifestarse este momento en su completación. And the basis for that is our mind. Y la base para eso es nuestra mente. When we first study these things, it's a bit of a headache because we have so many different ideas of what the mind is. Cuando empezamos a estudiar todo esto es un poco dolor de cabeza porque están todas estas ideas de qué es lo que es la mente. So in Buddhism, the mind is never referring to the mental activity of the brain. En el budismo, desde luego, nunca, cuando se habla de la mente, nunca se refiere a la actividad del cerebro. In Dzogchen in particular, we sit and relax and open, and then we look for the mind. En Dzogchen en particular, nosotros nos sentamos, nos relajamos y nos abrimos The looker, who is buscamos. used to looking out, turns to look at the looker. Buscamos la mente, observamos la mente. El que observa, que normalmente suele mirar hacia afuera, se gira y mira hacia adentro al Who is the observador. one who is here with thoughts and feelings and memories? ¿Quién es el que está aquí con los pensamientos, con los sentimientos, con los recuerdos? So, our normal or habitual or cultural orientation is to think I am the subject and I look out at the object. Entonces, nuestra orientación habitual es el pensar, el sentir, yo soy el sujeto y yo miro al objeto. And we
take it for granted that the subject exists and the subject is me. Y damos por sentado que el sujeto existe y que yo soy el sujeto. I see this, I want this. Yo veo esto, yo quiero esto. But when we sit in a relaxed way and allow thoughts and feelings to move, and then try to just find out who is the thinker, who is the feeler. Pero cuando nos sentamos de una manera relajada y permitimos que surjan los pensamientos, los sentimientos, nos planteamos Does this thinker have a shape, a color? quién piensa, quién siente. ¿Este pensador tiene una forma, Is tiene it un color? recognizable? Is it like an apple or a tree? ¿Es reconocible este pensador? ¿Es como una manzana, como un árbol? We can describe apples, we can describe trees. They have characteristics, color, size, and so on. Podemos describir a las manzanas, podemos describir árboles, tienen características, tienen color, tienen forma, tienen tamaño. If I look for my mind, can any of these identifiers or signs or categories, can they find anything in the mind which they can define or fix? Si yo busco mi mente, pueden cualquiera de todos estos identificadores, de todas estas categorías, pueden encontrar algo en la mente que sea fijo. So again and again and again, we look and look and look. Así que una y otra vez observamos, observamos, observamos. We're not looking with a dogmatic conviction. No observamos con una convicción dogmática. Because if you start with an axiom or a conceptual belief, Porque si empiezas con un axioma o con una creencia fija, and you construct a particular interpretation, y construyes una interpretación en particular, then you can look at your construct. entonces tú puedes observar tu construcción mental. It is not intrinsic, No es intrínseca, it is artificial. es artificial. You have put it together. La has colocado This is juntando the cosas. basis of Western philosophy. A lot of thinking and the development of models and systems. Es la base de la filosofía occidental, un montón de pensamiento, el desarrollo de modelos, de sistemas. Thinking gives rise to thinking. El pensamiento da lugar al pensamiento. Is the mind just a thought? ¿Es la mente solo un pensamiento? So, the more you look, you get a direct clarity. The mind is not a thing. Así que cuanto más observas, tú obtienes una claridad directa de que la mente no es una cosa. It's not like anything. No es como ninguna cosa. Ungraspable and yet always generous, always showing this infinite variety of appearances. Inasible y sin embargo generosa, mostrando esta infinitud de apariencias. These appearances arise in the space of the mind. Estas apariencias surgen en el espacio de la mente. When I look for the height of the mind or the extent of the mind, I don't find any limit. Cuando yo busco la altura de la mente o la extensión de la mente, yo no encuentro ningún límite. The more we look and look, we see the mind is infinite. Cuanto más vemos y vemos, nos damos cuenta de que la mente es infinita. Now, this is very strange if you think, yeah, but I'm just me, I'm this one person. Sí, pues esto es muy raro porque si tú dices, bueno, pues que yo soy esta única persona. How can my mind be infinite? Because I'm just me. ¿Cómo puede mi mente ser infinita? Porque yo soy yo, solo soy yo. You're starting from an axiom, from a fixed belief that you know who you are. Bueno, pues ahí has empezado de un axioma, de una
Creencia rígida de que So you are a very bad scientist. tú crees que conoces quién eres, pero eres un científico muy malo. You're bending the facts to support your hypothesis. Tú estás torciendo los hechos para que apoyen tu hipótesis. We're going to put the hypothesis into question. I exist. Vamos a poner esta hipótesis en cuestión. Yo existo. My mind exists. Mi mente existe. Okay, let's see. Let's look again and again. Vale, pues vamos a ver, vamos a observar una y otra vez. Various conclusions about the mind arise. Surgen varias conclusiones sobre la mente. Sometimes it seems to be resting in a sensation. A veces parece que descansa en una sensación. Sometimes like a feeling. A veces en un sentimiento. The encouragement is always don't do anything with that. Just stay with the conclusion which has occurred. Lo que se te anima es que no te quedes con eso, no hagas una conclusión con lo que ha sucedido. And then we find that this wonderful truth, this great conclusion has dissolved and vanished. Porque luego nos damos cuenta de que esta definición, esta conclusión a la que hemos llegado se desvanece. Concepts are impermanent. Los conceptos son transitorios. The contents of my mind, my thoughts, memories, feelings, and so on, they're also all impermanent. Los contenidos de mi mente, mis pensamientos, sentimientos, todo eso, son todos transitorios. And yet I'm here. Y sin embargo, aquí estoy. If I describe to you how I am, si yo te describo cómo soy, the thoughts and feelings and words that arise in this moment are dissolving just as soon as they manifest. Los pensamientos, los sentimientos, las palabras que surgen a medida que yo estoy describiendo se disuelven tal en el momento en que los digo. Each of these formations of myself or ingredients of myself has no self-substance. Cada una de estas formaciones de mí mismo o ingredientes de mí mismo no tiene ninguna sustancia propia. Myself is constituted out of aspects of appearance which have no self. Mi yo se construye a partir de aspectos de apariencia que no tienen ningún yo, no tienen ninguna entidad propia. And the more we sit with this, the more we see this directly. Oh, everything is the movement of the energy of potential. Y cuanto más estemos sentados con esto y más veamos que, bueno, todo es el movimiento de la energía del potencial. The basis is the ungraspable mind. La base es la mente inasible. It's described as primordially pure. Que se describe como primordialmente pura. It doesn't exist as anything that could take a mark from something else. No existe como ninguna cosa que pueda tener una marca hecha por otra cosa. Because it doesn't stand in relation to something else. Porque no se coloca en relación con ninguna otra cosa. And yet, it's not a dull, empty void because it's always full of images, appearances, sounds, and so on. Y sin embargo, no es un vacío opaco, sino que porque siempre está lleno de apariencias y de experiencias. Appearances, sound, color are undeniably manifesting, but as the manifestation of the potential of the empty mind. Entonces las experiencias, el sonido, el color, innegablemente se están manifestando, pero se manifiestan como el potencial vacío de la mente. Is just this. Y cada momento de manifestación es simplemente esto. Undeniably this. Innegablemente esto. But ungraspable. Pero inasible. No se puede so we can't compare this to that. Entonces no se puede comparar esto con aquello.
because this as this is vanishing. Porque esto, como esto, ya se desvanece. Now, I might formulate a concept of this, Bueno, pues puedo formular un concepto de esto and I might formulate a concept of that. y puedo formular un concepto de aquello. I felt happier yesterday than today. Me sentí más feliz ayer que hoy. We take it for granted that we make these kind of statements. Lo damos por sentado. Nosotros hacemos este tipo de afirmaciones. If you go to see the doctor and you have a pain in your back, they might say, was it worse last week? Is it getting better? Si vas al médico porque tienes un dolor en la espalda, pues te dice, ¿estaba peor la semana pasada o está mejorando? Now, pain is insistent. Bueno, el dolor es insistente, It impacts us. It's undeniable, nos impacta, es innegable, but difficult to catch it pero difícil de atrapar. there. And yet, what will I say about it? Ahí está ahí, pero ¿qué voy a decir sobre él? So, when you tell the doctor about your symptom, he's thinking about the concepts that you've used, about the image you have created about your illness or your sickness. Entonces, cuando tú le cuentas tus síntomas al médico, él está pensando en los conceptos que has utilizado, en la imagen que tú tienes de los síntomas. He's going to take your temperature. Por ejemplo, va a tomar tu temperatura So he looks at the thermometer. y mira al termómetro. What does he look at the thermometer with? ¿Con qué mira al termómetro? His eyes, Con sus ojos, 5%. 5%. With his concepts, 95%. Con sus conceptos, 95%. Like that. He knows the average range of the temperature of a healthy adult body. Es así, él conoce las This posibilidades. is his frame of reference. Las posibilidades de un cuerpo sano, que eso es su marco de referencia. It's a series of concepts. Eso es una serie de conceptos. Well, because we have Celsius system, we have Fahrenheit system, we have various ways of categorizing temperature. Bueno, pues tenemos el sistema de Celsius, tenemos el sistema de Fahrenheit, tenemos diferentes sistemas de They're not the categorizar la same. temperatura y no son igual. They are conventional categories. Son categorías convencionales. The actual, the immediate, the direct is not a concept and cannot be caught by concepts. Lo real, lo inmediato, lo directo, no es un concepto y no puede ser atrapado por conceptos. So the function of meditation in Dzogchen is to give ourselves a space to release our intoxication with concepts. Entonces, la función de la meditación en el Dzogchen es darnos un espacio para liberarnos de nuestra intoxicación con los conceptos. Concepts themselves are empty. Los conceptos en sí están vacíos, son vacíos. You use a word and it's gone. Utilizas una palabra y ya se fue. But they become toxic when we believe that the concept tells the truth. Pero se vuelven tóxicos cuando creemos que el concepto nos cuenta la verdad. Concepts move the patterning of the field of experience. Los conceptos mueven la formación de patrones del campo de experiencia. According to how you analyze things or name them or categorize them, different patterns appear. De acuerdo como tú los categorices o los nombres o los organices, pues surgen diferentes conceptos. So when we see that concepts do not actually establish anything as truly existing, Entonces, cuando nos damos cuenta de que los conceptos en realidad no establecen nada con existencia then we can verdadera, relax inherente, into enjoying the spontaneous movement of the potential of the ground. entonces podemos relajarnos y disfrutar el movimiento espontáneo del potencial de la base. And because the ground of this experience is open and without limit,
Y puesto que la base de esta experiencia es vacío y sin if we límites, rest in this openness, we find that the flow of experience is without any cessation. si descansamos en esta apertura, nos damos cuenta de que el flujo de experiencia no cesa. And that me, myself, am part of the flow of experience. Y que ese yo mismo, yo soy parte de ese flujo de experiencia. I'm not separate from it. Yo no estoy separado de ello. I'm not the owner of it. Yo no soy el propietario de ello. I'm not in charge of it. Yo no estoy a cargo de ello. I'm part of the movement of life, which is the display of the energy of the ground. Yo soy parte del movimiento de la vida, que es el despliegue de la energía de la base. So this is just a very brief introduction to some of the aspects of the book. Bueno, pues esta es una introducción muy breve a algunos de los aspectos del libro. When you look deeply into these three aspects, although formally they look rather different, actually they're pointing in the same direction. Cuando observas estos tres diferentes aspectos del libro, aunque formalmente parecen muy diferentes, pero en realidad señalan en la misma Now the dirección. book is, the translation is finished and the book is being almost ready for printing. Ahora la traducción del libro está casi terminada y está It should be available in a month or two. a punto de imprimirse la edición, debería estar disponible en un mes o dos. Is there any, how can people get hold of it once it's published? Is there a site for them to go to? I mean, we'll advertise it on the website when we know. Is there somewhere people can... podemos, okay, if you do that, yeah. Podemos ponerlo en la página web una vez que esté disponible, pero en fin, si hay algún lugar en el que la gente pueda encontrarlo. Good, thank you. So it's in English and now it is in Polish and it should be in German but maybe by around the end of the year. Bueno, pues es un libro que está en inglés y ahora está en polaco y se está traduciendo al alemán. Debería estar disponible quizá para final del año. So the books become available. Los libros se ponen the real question is, are we available to absorb what is in the book? La pregunta básica y real es, lo importante es ¿estamos nosotros disponibles para los libros? Porque los libros en la estantería coleccionan polvo. Books massaged into the heart generate merit. Pero los libros masajeados en el corazón generan mérito. And wisdom. Y sabiduría. And freedom. Y libertad. So, giving ourselves at least some time to study and practice is very important. Así que darnos a nosotros tiempo para estudiar y practicar es muy importante. As we see with the spread of this COVID virus, life patterns can change very quickly. Como vemos con esta pandemia, con la extensión de este virus, pues las situaciones de la vida pueden cambiar muy rápidamente. When we develop some understanding of the Dharma and some practice that brings us close to that, we gain a real treasure that can remain with us even when the outer world becomes turbulent. Cuando conseguimos un entendimiento del Dharma, o sea, cuando conseguimos enseñanza del Dharma y un entendimiento de ellas, pues esto se vuelve un tesoro para navegar en la vida diaria, en el mundo que nos rodea. Thank you to Bartek for translating the book. Así que gracias a Bartek por traducir el libro. Okay, and thank you to the translators this evening. And very soon we have the last question and answers before the summer break. Gracias al resto de traductores esta noche y muy pronto tenemos nuestra última sesión antes del verano de preguntas y respuestas. So, I wish you a very good evening. Vale, pues os deseo muy buenas noches. Well, bye for now. Adiós por ahora. Bye-bye.
Lovely people. Bye 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 bye. Bye bye. Bye bye, James. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye, James. Thank you. Bye. Thank you. Bye.